Yo creo que existe una necesidad de reforma educativa, sobre todo porque tenemos en estos momentos una educación española que no funciona bien del todo. Resumiendo mucho, en la educación española creo que existe un consenso generalizado en que tenemos dos grandes problemas. Por una parte, tenemos una gran bolsa de fracaso escolar, de fracaso educativo, tanto si observamos la trayectoria de los alumnos como su nivel de competencia. No me voy a extender mucho en comentar unas cifras que imagino que conocen perfectamente y que se habrán repetido en otras muchas ocasiones en esta comisión, pero les diré que más o menos todos estamos de acuerdo en que la educación española no funciona bien para un cuarto de los alumnos que están en el sistema educativo y que no consiguen alcanzar el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Tenemos un porcentaje de abandono escolar prematuro que se mueve más o menos en esas mismas cifras y, según los informes, las comparativas internacionales, en los niveles más bajos de competencia también tenemos en torno a una cuarta parte de los alumnos. Y lo más preocupante es que estos valores difieren sustancialmente de los de otros países desarrollados, tanto en los valores absolutos como en la evolución reciente. De manera que casi podemos hablar, aunque la evolución de los últimos años parece que ha marcado un cambio de tendencia, de que tenemos una década perdida en la educación española. Y, por otra parte, tampoco parece que el sistema educativo español funcione bien con los alumnos excelentes o con aquellos alumnos que consiguen o que deben conseguir un alto nivel de competencia. Nos lo dicen los informes internacionales, que en algunos casos España es el país desarrollado con peores resultados en este aspecto. El resultado global, un amplio grupo de alumnos con poco interés, motivación o capacidad y un muy reducido grupo de alumnos con alta competencia, determinan esa posición mediocre que ocupa España en el ranking internacional de sistemas educativos y que tanta repercusión mediática suele tener. Estos malos resultados del sistema educativo y, en particular, su evolución reciente, se atribuyen a la LOCSE, que fue, digamos, la gran transformación que ocurrió en el sistema educativo, la gran transformación que ha ocurrido en los últimos años y de las que todas las demás leyes orgánicas que se han aprobado han sido, de alguna manera, una continuación o una pequeña reforma. Lo que ocurre es que unas veces achacamos los problemas de la educación al triunfo de la LOCSE, es decir, haber implantado en España un modelo comprensivo y constructivista, y otras veces achacamos los problemas del sistema educativo español precisamente al fracaso de la LOCSE, bien a que los profesionales de la enseñanza no fuimos capaces de entender los principios en los que se basaba la reforma educativa, o bien a que después, por parte de los distintos gobiernos, no ha habido demasiado interés o demasiada posibilidad en llevar a la práctica aquellos principios que marcaba la LOCSE. Creo que esta es una constante en la educación española, pues tras la supuesta terapia de choque que supone la promulgación de una ley orgánica, lo que, como decía, en las últimas 3 décadas ha ocurrido varias veces, después observamos en la escuela que existe mucho menos interés o mucha menos posibilidad de profundizar en todo lo que se propone. Por eso creo que el primer reproche que se hace desde la escuela es la inestabilidad de las leyes orgánicas. De manera que no es posible profundizar en otras disposiciones de inferior rango que creo que influyen más sobre las estructuras educativas, medidas que sirvan, por ejemplo, para mejorar y ajustar el currículo de las materias, las condiciones de trabajo y la carrera profesional de los docentes o las posibilidades de organización de los centros. Existe realmente un fundado escepticismo en la comunidad escolar de la que formo parte sobre las posibilidades de mejorar realmente la educación en España con este procedimiento que ya hemos visto repetido tantas veces, sin obviar los efectos negativos que tiene la reiterada reforma de la norma y las perspectivas, a veces limitadas, sobre su permanencia temporal. El resultado de toda esta situación es que muchas veces tenemos la sensación de trabajar en un sistema educativo que funciona en la práctica en paralelo a la retórica de la ley y que intenta adaptarse en la medida de lo posible a los diversos cambios que se están produciendo. Esto no es algo que ocurra solo en España. Hay una máxima de los estudios sobre reformas educativas que dice que las reformas no cambian las escuelas, sino que son las escuelas las que cambian las reformas. Por eso me parece tan interesante o me parece tan importante plantearles en concreto 3 cuestiones. La primera cuestión hace referencia
a cómo se organizan las enseñanzas. Miren, creo que el constructivismo pedagógico, en el que de alguna manera seguimos inmersos, hizo una caracterización tal vez no muy acertada de la psicología adolescente y además empeñó en que todos los alumnos desarrollaran el mismo currículo. Por ello insistía en evitar el establecimiento de itinerarios, al menos de itinerarios explícitos. Como era imposible evitar que hubiera diferencias entre los alumnos, se han ido introduciendo algunos elementos que dotaran de flexibilidad al sistema. Y con respecto a dotar de esta flexibilidad en el mantenimiento del currículum, hay dos opciones que no son excluyentes y que esta reforma legal mantiene. El desarrollo de la ley, por eso me parece tan importante estas otras medidas de aplicación de la ley orgánica, nos dirá por cuál de las dos opciones se opta, ya que exigen recursos distintos y tienen también consecuencias muy diferentes sobre la organización escolar. La opción preferida desde el principio, basada en la evidencia de que las diferencias, sobre todo de formación en los primeros años, pueden ser muy relevantes para la trayectoria escolar, fue una frase que se repite reforma tras reforma: la detección precoz de los problemas de aprendizaje, a la que ahora parece que se le va a dedicar incluso una evaluación específica, y la atención individualizada de los alumnos. Teóricamente así se mantendría la escuela inclusiva y se evitarían repeticiones, pero lo cierto es que este modelo no ha provocado una sustancial mejora de la tasa de idoneidad de los alumnos, es decir, de las repeticiones, sobre todo de los alumnos de 15 años, de los alumnos que están a punto de terminar su estancia en la formación básica. Es verdad que las dos opciones, la repetición y la atención individualizada, tienen costes. Lo que ocurre es que el coste de las repeticiones es menos evidente que el de la atención temprana y tal vez eso explique que uno se considere asumible y el otro se pueda ya no recortar, sino directamente muchas veces no implantar, más allá de los casos estrictamente necesarios. Por eso, estas dos opciones implican y exigen que por una vez vayamos a algo más que vagas formulaciones legales y trabajemos en crear recursos y programas específicos de atención en la educación primaria que siguen sin aparecer o lo hacen muy vagamente en este proyecto, y que también se plantee una mejor coordinación, se plantea abiertamente una coordinación entre los últimos años de la educación primaria y los primeros años de la educación secundaria, ya que se conciben como entes aislados cuando existe una insoslayable correlación entre ambos. De hecho, hay que plasmar la evidencia de que quienes trabajamos en los centros, uno de los principales problemas que nos encontramos es que en los primeros cursos de la ESO, en los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, nos encontramos con alumnos que tienen una muy distinta capacidad, actitud e interés hacia los estudios, entendiendo que estos términos están relacionados con toda la posible gama de relaciones que ustedes quieran entre ellos. Debido a estas repeticiones que antes aludíamos y que se suelen concentrar en estos primeros cursos, lo que nos encontramos es dos cursos de la ESO en donde realmente el trabajo es muy complejo. Y muchas veces lo que se hace es intentar derivar los itinerarios hacia edades más avanzadas, por ejemplo, en esta ley, creando 2 cuartos de la ESO, 2 opciones en cuarto de la ESO, que creo que en realidad podrían eliminarse, ahorrando muchos problemas para la organización de los centros. Simplificando mucho, nos encontramos con alumnos que presentan problemas de aprendizaje, a los que les cuesta estudiar, y alumnos que presentan problemas de motivación, alumnos que no quieran estudiar. Digamos que para quienes sí tienen interés y ganas de trabajar, el sistema actual ha encontrado una respuesta que en mi experiencia ha sido muy satisfactoria, y que son los programas de diversificación curricular que han permitido más o menos prestar atención a un 10% de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que les han permitido titular y que prosigan sus estudios. Este itinerario explícito, en una ley que curiosamente negaba el establecimiento de itinerarios, ha sido uno de sus mejores logros. Por eso me preocupa mucho la situación que se crea con los nuevos programas de mejora del aprendizaje, ya que se obliga a los alumnos a volver al currículo ordinario para titular y eso va a complicar mucho la trayectoria posterior de estos alumnos.
Esta ley, también me parece, es innecesariamente compleja en cuanto a la organización de las enseñanzas de ESO y de bachillerato. Por una parte, por lo que les comentaba sobre las dos modalidades que se establecen en cuarto de la ESO y que podrían convertirse en una sola con diferencias de optatividad, pero también por la separación de las modalidades de bachillerato en humanidades y ciencias sociales, cuando la diferencia a veces es de una sola materia. Incluso por digamos, la situación peculiar en la que quedan algunas materias como la religión, obligada a impartirse por los centros en dos categorías distintas. Suele ocurrir que el legislador suele ser muy generoso cuando hace este tipo de propuestas, pero después el ejecutor suele ser mucho más tacaño a la hora de aplicar recursos. Por eso creo que una de las primeras obligaciones de la ley es establecer un currículo sencillo y aplicable que creo que favorecerá al sistema educativo en su conjunto y a la asignación de recursos. Hay otro problema en el que insisten muchos de los estudios internacionales que analizan la educación y que analizan cómo mejorar un sistema educativo. Casi todos ellos insisten en la necesidad de que se dediquen a la docencia los mejores estudiantes de cada promoción. Y para eso lo que se pide fundamentalmente es que la profesión docente sea lo más atractiva posible. En esta ley no se desarrolla realmente esta intención de modificar o de realzar la profesión docente y de dotarla de una carrera profesional. Yo creo que para que la profesión docente sea más atractiva, la cuestión no es fundamentalmente salarial, sino sobre todo la de mejorar las circunstancias en las que los profesores trabajamos a diario. Miren, yo creo que lo que probablemente frena a muchos buenos estudiantes para dedicarse a la docencia es la situación que se vive en las aulas. Diversos estudios y encuestas y la percepción habitual de todos los que pasamos muchas horas en los centros educativos es que muchos profesores coinciden en que es habitual que sufran faltas de respeto, ofensas, insultos, mofas, intimidaciones verbales o físicas, y no solo por alumnos menores de edad o en enseñanzas obligatorias. Esta profunda alteración de la disciplina de los centros, que sin querer caer en ningún tipo de alarmismo, provoca que aparezcan en las aulas situaciones que no serían aceptables en el ejercicio de ninguna otra profesión, explica que haya vuelto al primer plano el debate sobre la autoridad del profesor. Y ya no me sorprende que este debate se haya planteado otra vez de una manera imprecisa y extremista. Sinceramente, creo que la autoridad del profesor no es la panacea que pueda resolver los problemas de convivencia que existan en los centros, se lo digo sinceramente, pero creo que tampoco significa el retorno a una educación represiva sometida al capricho de los docentes. La autoridad, aunque tal vez esta autoridad, como se formula en las leyes que algunas comunidades autónomas han empezado a aprobar, no sea la denominación más apropiada, puede y debe reconocer la ley. Esta autoridad es, en primer lugar, un reconocimiento del papel central que los maestros y los profesores deben tener en el proceso educativo como líderes del proceso educativo. Lleva aparejada la presunción de veracidad, algo tan lógico como eso, es decir, algo tan lógico como que los profesores constaten aquellos hechos de los que son testigos habitualmente en su trabajo diario. Por supuesto, una presunción de veracidad que está limitada por el resto de medidas del ordenamiento legal español, que afortunadamente son muchas y en el caso de los menores más. Por lo tanto, no estamos hablando de ningún capricho ni de ninguna solución autoritaria por parte de los docentes. Y por último, creo que la ley debe incluir y especificar claramente que debe existir un apoyo, una asistencia y una protección para todos aquellos profesores, sobre todo para aquellos que sufren hechos más graves en las aulas. Podemos hablar de cuántos hechos graves ocurren en las aulas. Les diré por mi experiencia que no todos los que después son conocidos, ni siquiera los que son conocidos por la comunidad educativa. Evidentemente hay otra autoridad que me parece muchísimo más importante y que probablemente es un uso más apropiado del término latino, del término autoritas. Es aquello que, reconocido por el uso y la costumbre, consiste en aceptar y seguir las instrucciones de alguien en determinadas situaciones, independientemente de las inclinaciones propias, y sin que ello se entienda como un menoscabo de la propia personalidad ni como una afrenta autoritaria. Es decir, es algo tan sencillo como reconocer que en las escuelas deben existir unas normas y que corresponde a los maestros y a los profesores hacer que se cumplan estas directrices de trabajo y de respeto con la adecuación exigible a niños
niños y adolescentes. Es la ausencia de este segundo tipo de autoridad, de esta autoridad real, la que mejor explica el malestar de muchos docentes. Seguramente es una crisis generalizada en nuestra sociedad, pero hay algunos elementos intrínsecos al sistema que deberían evitarse y que no favorecen precisamente la percepción que se tiene de los docentes. Desde luego, la autoridad docente fue cuestionada, y lo sigue siendo, por quienes pretendieron diseñar una organización escolar muy alejada de la realidad, por quienes achacan cualquier fracaso de la escuela y también de la convivencia a las carencias de carisma o de preparación de los docentes, y no lo olvidemos, la autoridad docente es cuestionada sistemáticamente por quienes han recurrido a confundir y descalificar la profesión docente con referencias bastante inexactas y actuaciones enérgicas sobre las condiciones en las que trabajan los profesores. Curiosamente, este descrédito implícito y explícito de los profesores, que desde hace 20 años se basa en su ignorancia supuesta de los procedimientos, parece haberse extendido hoy también a su ignorancia supuesta de los contenidos. Es una vieja argucia, pero cambiar el sistema educativo a costa del prestigio docente sigue siendo una muy mala inversión. Siendo tan alta hoy la exigencia a los profesionales de la escuela, cabe pedir que se potencie de la misma forma el reconocimiento social de esta función a través de la ley, pero no solo con ella. Recuperar la posición central de los docentes no es solo un hecho de justicia, es que la creación de un entorno seguro para todos los que forman la comunidad escolar, no solo para los profesores, también para todos los alumnos, de un etos escolar adecuado, es fundamental para que esta peculiar institución, que es la escuela, cumpla sus objetivos. Hoy, el mantenimiento de la convivencia, en la situación actual, ocupa una buena parte del trabajo de profesores y de equipos directivos, lo que resta tiempo a otras tareas de carácter más pedagógico. Pero es que, además, hay conceptos y procedimientos que requieren de un cierto nivel de concentración, de disciplina, de trabajo, y que no pueden ser abordados con ciertas actitudes en las aulas. No se trata de simplificar, como decía, pensando que la convivencia escolar se pueda resolver con una declaración legal. Hacen falta medidas proactivas y preventivas, surgidas desde los propios centros, pero también desde la Administración, que debe prestigiar a los docentes y a la escuela. El fracaso escolar, evidentemente, pero también la falta de excelencia, tienen aquí algunas de sus raíces. Pero el fracaso de la convivencia es mucho más que un fracaso académico. El fracaso de la convivencia es también un fracaso social. Creo que no hay mejor educación para la ciudadanía que ejercitarla diario en las aulas. Y hay un tercer asunto, para terminar, sobre el que me gustaría hablar y que también puede repercutir bastante en los centros. Es la evaluación del sistema educativo. La verdad es que el sistema español ya es evaluado por organismos internacionales y que también la LOE definió sus propios mecanismos de evaluación. Sin embargo, en lo que coinciden muchos estudiosos del sistema educativo es que estas evaluaciones no se han aprovechado demasiado bien, porque sus resultados son heterogéneos. No en vano, algunas de estas evaluaciones son realizadas por las comunidades autónomas con diferentes criterios en cada uno de los casos. Son resultados poco detallados, poco granulares, dicen algunos estudios, y además no siempre están bien accesibles para todos los estudiosos del sistema. La LOMCE parece que desea profundizar y reorientar este tema de la evaluación, cambiando el curso en el que se realizan las evaluaciones, lo cual a veces va a plantear algún problema. Por ejemplo, la evaluación que se haga en cuarto de la ESO o a los alumnos que quieran titular en la ESO no se realizará a todos los alumnos de 16 años, ampliando las pruebas y otorgando a algunas la capacidad de influir en la titulación de los alumnos. Yo, desde el trabajo educativo, creo que haya un contraste externo y homogéneo de la educación y que sus datos sean objetivos, comparables y sirvan para la adopción de soluciones es una cuestión fundamental. Creo que la transparencia, también en la educación, debería permitir saber lo que hacemos bien y lo que estamos haciendo mal y generar efectos de retroalimentación. Sin embargo, creo que, tal y como se está planteando, tal vez no de la manera más correcta, podemos pasar de la falta de información al resultadismo, y eso puede ser todavía mucho más peligroso. Por eso me gustaría plantear algunas cuestiones. En primer lugar, lo que se evalúa debe ser sobre todo el sistema educativo, en todos sus niveles, los centros, pero también las políticas de las administraciones y las repercusiones que esas distintas medidas tienen en cada momento concreto. En segundo lugar,
La evaluación de los alumnos no puede obviar ni minusvalorar el trabajo que se realiza durante años en las aulas. De hecho, la evaluación de los alumnos a través de estos sistemas va en contra de otro de los principios de la ley, que es la evaluación continua. Por tanto, la trascendencia sobre la titulación de los alumnos de estas pruebas debe ser limitada. Y, además, hay que evitar por todos los medios el riesgo implícito de que la educación termine convirtiéndose en un mecanismo para obtener buenos resultados en una prueba. Debe entenderse que la evaluación del sistema educativo no debe limitarse solo a la competencia de los alumnos, como parece que vamos, sino a todos los elementos que definen su trayectoria escolar: graduaciones, idoneidad, esperanza de vida escolar, abandono educativo temprano, etcétera. Y, por último, que su objetivo final es conseguir procesos de mejora, por lo que esta evaluación debe servir para comprender mejor la evolución de cada centro a medio plazo y no para establecer clasificaciones entre centros que pierden una gran parte de su significado por las diferencias en la situación de partida y por el entorno. Más que una absurda competencia entre centros, lo que deberíamos pretender es que las experiencias que tienen éxito sirvan de ejemplo a otros centros. Para conseguir todo esto, me parece muy relevante, insistiendo en el tema de la transparencia a la que me refería antes, que se cree una gran base de datos sobre el sistema educativo español, lo suficientemente desagregada y homogénea, que sea de fácil acceso para los estudiosos del mismo, de manera que puedan realizar los necesarios estudios empíricos y que estos puedan ser contrastados y refutados. Miren, para terminar les diré que creo que tenemos que ser realistas, que la educación es un sistema realmente complejo y que es muy difícil conseguir grandes mejoras instantáneas y que no podemos fiarlo todo al cambio en la legislación básica. Sin embargo, una pequeña mejora sostenida puede tener en no demasiados años resultados muy importantes. Se insiste mucho ahora en la copia de otros sistemas educativos para mejorar la educación y a veces de trasplantar medidas, sobre todo las medidas finlandesas, que han tenido tanto éxito. No creo que haya soluciones ni medidas que determinen por sí mismas el éxito educativo y que puedan ser trasplantadas fácilmente de unos países a otros. La comparación entre distintos países, entre distintas regiones, entre distintos centros, demuestra que bajo un mismo sistema educativo se pueden obtener resultados muy diferentes. Hay buenas y hay malas prácticas educativas y lo que necesitamos es crear las condiciones que nos permitan desarrollar las segundas, reconocerlas y promoverlas. En España, afortunadamente, y lo digo con conocimiento de causa, creo, hay muchísimos educadores con un alto nivel de competencia y de esfuerzo. Y lo que creo es que merecen ser reconocidos como tales, siempre, todos los días. Merecen realizar una carrera profesional que responda a sus logros. Y merecen, por último, que se les faciliten los medios para conseguir un ambiente escolar que les permita seguir amando su profesión. Muchas gracias. En fin, por supuesto, le quiero dar la bienvenida y agradecerle al señor Víctor Ortega que haya venido hoy aquí a hablarnos desde un punto de vista que es imprescindible para hablar de esta cuestión, que es el de la experiencia como director de un instituto, en fin, de una pequeña ciudad de Extremadura, cosa que creo que es muy importante, ¿no? Solemos tender mucho, quizás sea un vicio asociado a la labor del legislador, pues a confiar más en expertos, en teóricos o en estudios comparativos, en estadísticas que, siendo instrumentos interesantes, a veces nos pueden hacer olvidar el quid de la cuestión. Y el quid de la cuestión, yo creo que usted ha tocado varias cosas importantes. Bueno, luego le comento un par o le hago un par de preguntas y contesta la que le parezca si le da tiempo, porque realmente no hay mucho y tampoco me quiero alargar demasiado, ¿no? Pero de lo que usted ha dicho sí me gustaría reseñar, como entrada a estas preguntas, dos cosas. Una es que creo que me parece importante, ¿no? La idea de que el sistema público tiene que ser la columna vertebral del sistema educativo, por una parte, dejando, por supuesto, al menos en nuestro caso, en nuestro grupo, aceptando que existan un sistema de centros concertados, que acepte los métodos, fines y objetivos de la educación pública y que sean, además, controlados adecuadamente, y luego centros privados ad libitum. Pero que en este sentido me parece que ha sido importante la reflexión sobre que cuando hablamos del sistema educativo quizás nos vamos demasiado, insisto que es un vicio en el que sin duda recaemos todos, al aparato legislativo y normativo. Se nos olvida qué es el sistema educativo, que son los centros, ¿no? Y esto me parece que es importante. Por eso una de las preguntas que le hago, en fin, que si tiene tiempo contesta y si no lo que le parezca, es algo que la LOMCE creo que planea pero que no acaba de centrar, y es la cuestión de la autonomía de los centros, autonomía en todos los sentidos. Usted además es director de un centro educativo. Yo, por mi propia experiencia profesional, no he sido de un centro sino de un departamento universitario, y sé que es una de las labores más ingratas, mal reconocidas y desagradables que existen, y que desde luego no deja de ser
del todo punto irracional que tengamos incentivos negativos, porque ocuparse la dirección de un centro educativo es un incentivo, tal como está hoy, es un incentivo negativo, más que positivo para la mejora del sistema, ¿no? Y dentro de esa reflexión que ha hecho usted sobre algo que luego ha dicho a continuación, al final, que me parece también muy importante, es esta especie de arbitrismo legislativo que padecemos, ¿no? Esta va a ser, si mi contabilidad no falla, la 7ª reforma educativa en 35 años, lo cual no sé si es un récord mundial, pero estará cerca. Y ha hecho una reflexión que, sin embargo, creo que es la que hay que hacer. Esperar de grandes reformas legales grandes resultados educativos es un error. Bueno, no solamente en educación. Por cierto, esto pasa en casi todo. Pero bueno, ya que hablamos de educación, particularmente en educación, pues por muchas razones. Las inercias del sistema, las propias tradiciones sociales y culturales. Ahora mismo, cuando observamos los datos del sistema educativo español, una de las cosas que al menos a mí más me sorprenden, y creo que merecería una reflexión mayor de la que se hace, que creo que es muy poca, es que sigue habiendo diferencias territoriales o por comunidades autónomas y sociales que son casi seculares o más que seculares, ¿no? Por lo tanto, eso hay que cambiarlo, pero desde luego no basta con cambiar la ley. Y ha dicho algo importante. A veces son los pequeños cambios los que consiguen grandes resultados si hay paciencia, si hay perseverancia y ideas claras sobre lo que se quiere conseguir. Y ya para esto voy acabando. La otra pregunta que le sometía es algo que a mí, bueno, a nuestro grupo le causa cierta preocupación. Veamos, la LOMCE, más allá de sus méritos y ventajas, ya hemos explicado alguna vez que le vemos más de méritos que méritos, pero en fin, esto es lo normal en la oposición, no puede crear una cierta confusión desde el punto de vista de los, me refiero de los docentes, ¿no?, de los que se encargan de la educación, por la cantidad, el detallismo extremado de muchas de sus disposiciones, la cantidad de LOE que contiene. O sea, la LOMCE tiene muchísima LOE dentro. A mí es una de las cosas que más me sorprende y creo que a los que la han estudiado con detalle, ¿no? Creo que muchos otros comparecientes han referido también ya a esto, porque eso puede crear incluso, si no, corríjame si no es así, o explíquemelo cómo lo ve como director de un instituto, a veces verdaderas dilemas sobre qué norma es la vigente y qué habría que aplicar, ¿no? Igual que pasa con las evaluaciones. A nosotros nos parece bien hacer evaluaciones, pero creo que la línea que usted ha dicho, que es muy importante esto, se evalúa no al alumno particular individual, sino al sistema que le ha llevado a ese punto de su desarrollo educativo. Bueno, eso es todo. Le resumo, si tiene tiempo. Por una parte, la cuestión de la autonomía de los centros y de su gestión. Creo que la LOMCE avanza poco en esto, dice alguna cosa, pero me parece insuficiente. Quiero saber su opinión. Y la cuestión legislativa de cómo quedan las disparidades o coincidencias de LOMCE y LOE, que son, insisto, mucho mayores de los que puedan parecer. Gracias. Hay una cuestión que me planteaban ambos, el representante de Unión, Progreso y Democracia y también usted, y que estaba referida un poco a la organización de los centros, a la autonomía de los centros. Yo creo que la autonomía de los centros en realidad es uno de esos mantras educativos que se repite constantemente en las leyes y que después no tiene una plasmación concreta, porque se reconoce sistemáticamente la autonomía organizativa y pedagógica de los centros educativos, pero después desde la Administración hay unas disposiciones tan rígidas sobre cupos, disposición de personal, horarios de profesores, etcétera, etcétera, que realmente es muy difícil conseguir esta autonomía pedagógica. Y cuando realmente existe alguna posibilidad de conseguirla o de emprender algún trabajo, realmente no hay demasiados incentivos. Y no hay demasiados incentivos porque la figura que debe liderar ese proceso, que es el director de los centros educativos, es uno de los eslabones, a mi entender, más débiles del sistema. Y es uno de los eslabones más débiles del sistema porque se le obliga a ocupar una posición intermedia entre la Administración y el claustro de profesores, entre la Administración y la comunidad educativa, que es incómoda en ambas partes. Es decir, por una parte es el responsable de la Administración ante el claustro y por otra parte es, de alguna manera, el líder pedagógico del claustro que a veces presenta reivindicaciones a la Administración. Y además, mientras no exista, de alguna manera, la necesidad de que todo el claustro tenga que estar necesariamente implicado en un proyecto educativo, para lo que sería muy bueno, por ejemplo, plantear objetivos claros y realistas en los centros educativos, el director del centro a veces no tiene los recursos necesarios para llevar adelante su proyecto pedagógico. Me decía usted que si es conveniente que un director no sea del centro educativo. Creo que no. Creo que en principio es mucho más interesante que lo sea porque conoce la realidad. Y en este caso me parece que el modelo que está planteando la reforma educativa que se plantea ahora también es un modelo que pretende cambiar todo para que todo siga igual. Porque en realidad lo que se plantea es
que algunas de las cuestiones que antes tenía que aprobar el Consejo Escolar ahora pasan a ser evaluadas y pasan a ser aprobadas por el director del instituto, en este caso. Yo creo que no todos los documentos legales deben tener la misma consideración y creo que, por ejemplo, en ese caso la ley podría haber sido mucho más matizada introduciendo una diferencia. Hay documentos, el proyecto educativo de centro, las normas de organización y funcionamiento, que creo que no tienen ningún sentido si no son aceptadas y aprobadas por toda la comunidad escolar. Sin embargo, hay otros elementos de gestión, proyectos de gestión del centro educativo, que probablemente sí que deben ser competencia de los directores. Y yo creo que la ley podría haber hecho esa matización y, sin embargo, ha ido a cambiar todas las competencias de un organismo colegiado a un organismo unipersonal, sin matizar realmente, porque a lo mejor unas podrían haber estado en un ámbito y otras permanecer en el ámbito que están ahora. Y para terminar, con respecto a lo que me preguntaba sobre la prueba de acceso a la universidad, en efecto, creo que muchas veces también, en este caso, el planteamiento que se hace es un planteamiento innecesariamente complejo. Yo soy partidario de un sistema educativo lo más sencillo, lo más racional y lo más simple posible. De manera que crear, por una parte, una prueba para los alumnos de segundo de bachillerato para que titulen y después dar la posibilidad a que las universidades, como usted decía, terminen creando sus propias pruebas de acceso, que probablemente van a terminar creando una nueva PAU, pues me parece que es innecesariamente redundante. Es decir, ahora tenemos un modelo que es el modelo de la PAU y que puede servir como base para las reformas. Tal vez debería ser un ejemplo de lo que debería hacerse con las leyes. Es decir, puede que ahora la prueba de acceso a la universidad tenga algún tipo de problema. Bueno, tal vez sea más sencillo reformarla que no cambiar por completo un sistema. Con respecto a la distribución competencial entre las comunidades autónomas, sobre todo en el tema de la evaluación, a mí me parece muy importante que esas competencias evaluadoras pertenezcan al Gobierno. Y me parece muy importante porque es la única forma de conseguir datos homogéneos y contrastables entre todos los lugares. Es decir, yo no voy a discutir sobre quién tiene que tener las competencias educativas, pero creo que si, por ejemplo, los organismos internacionales realizan una evaluación conjunta de sistemas educativos muy complejos, no tendría mucho sentido que esa evaluación, al menos las grandes estructuras, independientemente de que luego cada administración educativa pudiera realizar sus propias evaluaciones, pero creo que deben existir evaluaciones de conjunto.